Gracias, presidenta. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes, señor ministro. Lo primero que quiero decirle es felicitarle porque viene usted aquí en persona a defender sus leyes, lo cual es una cosa extraña, lamentablemente extraña en el Congreso de los Diputados. Felicitarle también por el texto de la ley, porque es difícil introducir el procedimiento que establece el Reglamento de la Unión Europea del año 2017 en un sistema que no está preparado para la instrucción de la Fiscalía. Es complicado y, aunque también se ha dicho antes por parte del señor Legarda, hay cosas que no nos gustan de este proyecto de ley orgánica. Hemos presentado nuestras enmiendas parciales. Sin embargo, reconocemos el esfuerzo que su ministerio ha hecho en esta adaptación. Este proyecto de ley orgánica es un sistema de cooperación reforzado por el que se crea una Fiscalía Europea para perseguir la corrupción. Sistema de cooperación reforzada que basta con que 9 países de la Unión Europea se unan y se han unido 22. Por lo tanto, es un proyecto de ley orgánica de éxito dentro de la Unión Europea. Y, además, persigue la corrupción en delitos que, para mí, yo los llevo en el corazón porque los he perseguido durante toda mi vida profesional, son el delito fiscal de IVA por encima de 10 millones de euros cuando tiene lugar una conducta transfronteriza, son el cohecho, es la malversación, el blanqueo de capitales, la organización criminal, el fraude de subvenciones europeas. Este es un proyecto de ley orgánica que tiene 3 cosas que para Ciudadanos son bonitas, 3 cosas que para Ciudadanos son imprescindibles. Y esas 3 cosas son: la primera, Europa; la segunda, la lucha contra la corrupción; y la tercera, la independencia de la Fiscalía. 3 cosas que mi partido, que mi grupo parlamentario ha tratado de defender en este Parlamento en todas las legislaturas en las que hemos estado. Es, por lo tanto, un motivo de alegría que podamos hablar aquí, en la tribuna, de que el Gobierno de España pretende luchar contra la corrupción, porque, señor ministro, a pesar de felicitarle en 3 años de Gobierno del Partido Socialista, no se ha presentado ninguna iniciativa en este Parlamento para la lucha eficaz contra la corrupción. Y no solo eso, es que además votan en contra de las propuestas que nosotros les presentamos en un plan integral de la lucha contra la corrupción. Ayer, en la Comisión de Justicia, se lo preguntábamos: ¿qué hay de la transposición de la directiva de los denunciantes y de los alertadores? En fin, parece que ustedes luchan contra la corrupción porque les obliga Europa. Bueno, pues bendita Europa. Gracias, Europa. Y el PP presenta una enmienda de totalidad en una ley que lucha contra la corrupción. Yo no sé si hace falta comentar algo más, señor Santamaría, se lo digo con todos los respetos. No sé si hace falta decir algo más, porque se buscan ustedes una excusa. El ministro ya le ha contestado en relación con los considerandos del reglamento. Le digo yo más. El artículo 28 del reglamento lo deja clarísimo. Es el fiscal el que instruye. Instruye o encomienda la instrucción, pero la decisión, la elección es del fiscal europeo, no es del juez de instrucción. Expresamente el reglamento dice que no puede quedar sometida a la investigación a ninguna autoridad nacional. En segundo lugar, se habla de la autoridad de la Fiscalía Europea Independiente. A mí me dan ganas de decir aquello que leíamos en los tebeos de Axteris, ¿no? Están locos estos romanos, ¿no? Están locos estos europeos. Una fiscalía independiente, señor ministro. Fíjese usted, con esta... Nos acordamos todos de aquella frase, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Nombran ustedes como fiscal general del Estado a quien es ministra de Justicia, a quien es diputada socialista, y se encuentran con que Europa les dice: hombre, mejor que la Fiscalía sea independiente. Ustedes, señores del Partido Popular, han gobernado con mayoría absoluta este país y tampoco han querido desvincular políticamente la Fiscalía del Poder Ejecutivo porque no quieren perder ese poder. Solamente plantean la independencia de la Fiscalía cuando están en la oposición. Cuando les toca estar en el Gobierno, entonces no. Entonces quieren ustedes nombrar al fiscal general del Estado. Y le tengo que hacer un reproche más, con todo el cariño, señor ministro, y no se lo tome como algo personal porque no es enteramente de su responsabilidad, pero estamos hablando de un reglamento del año 2017 que entra en vigor el 1 de junio y ya llegamos tarde como siempre. Siempre España llega tarde a transponer o a aplicar o a ejecutar las normas europeas. A ver, es que ya se lo he dicho alguna vez en la Comisión de Justicia. El Ministerio de Justicia es un ministerio técnico. Hay que dejar de hacer política y hay que hacer los deberes que nos imponen Europa y los ciudadanos. Y, finalmente, y en tercer lugar,
tenemos los fondos europeos del Next Generation. Tenemos esos fondos europeos en importe de 140.000 millones. Ustedes han decidido que esos fondos europeos se van a aplicar de una manera discrecional por un señor que se llama Iván Redondo. Otros países, como por ejemplo ocurre en Francia, han atribuido esa ejecución a un exjefe del Fondo Monetario Internacional y a un premio Nobel, nada menos. El señor Draghi ha nombrado ministro a quien fue presidente de Vodafone para ejecutar estos fondos europeos. Las empresas españolas, esta mañana estaba leyendo el Confilegal, decía que 1 de cada 3 empresas españolas no tienen ninguna pretensión de poder acceder a los fondos europeos para ejecutar sus proyectos, porque es que no existe ni siquiera una página web que les informe de cuáles son los requisitos que hay que cumplir. Me permitirá que le diga que tengo todas mis sospechas sobre que la aplicación de los fondos europeos van a incurrir en prácticas corruptas. Lo mismo que sucedió con el Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero en los fondos I+D+I del Ministerio de Industria, que me hinché de perseguir como abogado del Estado. Así que sí, es una buena noticia, efectivamente, que se cree una Fiscalía Europea que controle la aplicación de estos fondos europeos y que persiga las prácticas de corrupción. Porque no sé si sabe que la OLAF dice que España es el campeón europeo de la corrupción en el fraude de subvenciones europeas. Desde 2014 a 2018, 10.995 casos. Rumanía, que es el segundo, 5.500 casos. Así que, efectivamente, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Esperamos, lo mismo que ha dicho el señor Legarda, mejorar esta ley, por ejemplo, en cosas como la supresión de la acusación popular, que no entendemos, pero saludamos que efectivamente se apueste por una Fiscalía independiente, por el control de los fondos europeos y, en definitiva, por la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, señor Val.